Capítulo 12. Don contra Don. Yuta permanecía agachado, con el pecho agitado y abrazando fuertemente a Eri. Su corazón golpeaba tan violentamente que lo sentía en los dientes. De repente, todo volvía a él, destellos de escenas e historias, la mayor parte de lo que recordaba de My Hero Academia. Fue suficiente para darse cuenta de lo mala que había sido su decisión anterior, ya que nunca fue un fanático acérrimo, dejó la serie por la cuarta temporada y su comprensión de Kai Chisaki estaba sesgada, con la mayoría de los detalles mezclados. Sin embargo, ahora recordaba bastante de las peleas y escenas importantes, lo suficiente para saber que estaba en graves problemas. No pensé bien esto, se dijo a sí mismo. El don de Overhaul iba más allá de convertir a la gente en sangre, funcionaba tanto en lo vivo como en lo no vivo, reformando el terreno en instantes con un solo toque. Sin el Sharingan, Yuta habría sido empalado en segundos. Overhaul lo miraba fijamente, con una expresión ilegible tras la máscara, y comentó en voz baja que era más problemático de lo que parecía, ordenándole levantarse. Yuta no lo hizo y miró hacia la entrada del callejón, sintiendo que su corazón se hundía al verla sellada por escombros y barras de refuerzo retorcidas. Estaba atrapado por tres lados y el único camino libre estaba bloqueado por Overhaul y Rappa. La palabra atrapado resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. Overhaul avanzó, analizando el don de velocidad y la mutación ocular de Yuta, deduciendo que tenía una percepción mejorada, aunque le advirtió que no le serviría. El villano notó que Yuta usó un ataque arriesgado mientras sostenía a la niña, lo que le confirmó que no era su hija real. Aunque sorprendido por la capacidad de esquivar de Yuta, Overhaul decidió que el don del chico no valía la pena y se quitó un guante, declarando que se llevaría a Eri de vuelta. No puedes ganar. Última oportunidad, devuélvemela y te dejaré ir si te marchas, ofreció. Mierda, respondió Yuta con voz rasposa. Overhaul, dándole la razón, se quitó el otro guante mostrando ambas manos desnudas. El corazón de Yuta martilleaba, sabía que tenía que moverse. El mundo se veía diferente a través del Sharingan, demasiado nítido y claro, con cada detalle gritándole, aumentando drásticamente su tiempo de reacción. Al ver la salida sellada, decidió ir hacia arriba. Saltó fuera de la jaula de picos y parpadeó hacia la pared, pero ésta se desplazó lanzando púas antes de que pudiera apoyarse. Esquivó hacia atrás, girando el cuerpo para evitar los ataques rápidos con su visión predictiva, pero el espacio en el callejón era limitado y su dominio del jutsu de cuerpo parpadeante era mínimo. De repente, sus ojos se abrieron de par en par al escuchar el sonido de carne perforada, un pico surgido de la nada le atravesó el hombro. La sangre corrió por la tierra que lo atravesaba y el dolor llegó como una inundación, aunque Yuta usó su don para suprimirlo y detener el sangrado. Sin dudarlo, se arrancó el hombro del pico dejando trozos de carne atrás y se giró justo a tiempo para recibir otra andanada de ataques. Mientras tanto, el villano observaba con creciente irritación cómo el mocoso evadía otro ataque, pensando que los héroes no tardarían en llegar, lo cual sería un dolor de cabeza. Golpeó el suelo con furia, convirtiendo el otro extremo en un laberinto de picos cruzados. Matar a un idiota cualquiera no requería esfuerzo, pero había visto el uniforme de la UA y sabía que la desaparición de un estudiante, especialmente tras el incidente de la USJ, atraería una atención no deseada hacia Kai Chisaki. Si el chico simplemente se hubiera ido, Chisaki lo habría permitido, pero había interferido para proteger a la niña basándose en una noción equivocada de salvación. Ahora le enseñaría la insensatez de sus acciones lanzando filas de tierra con pinchos hacia la posición donde el chico había estado un segundo antes. La velocidad del chico era increíble, pero inconsistente y agotadora, se notaba que no tenía experiencia en combate y solo se centraba en huir. Overhaul entrecerró los ojos al deducir que eran sus ojos los que le permitían esquivar, así que decidió cambiar la táctica, intenta esquivar lo que no puedes ver. El campo de batalla cambió al instante cuando cada pico se hizo polvo, nublando la vista de Yuta. Bajo su Sharingan, vio picos erupcionando del suelo a gran velocidad. Saltó, pero las paredes se transformaron y se dispararon hacia él. Apenas logró inclinarse, pero dos picos le rozaron el cuello y la pierna, sacando sangre fresca.
Yuta, con su sentido del dolor suprimido, usó uno de los picos extendidos para impulsarse justo antes de que explotaran, aterrizando de pie con el rostro sombrío. El Sharingan se movía rápidamente tratando de predecir el siguiente ataque, pero la situación era crítica. El sudor se acumulaba, su respiración era desigual y su cuerpo dolía. El jutsu de cuerpo parpadeante era físicamente exigente y consumía mucho chakra. Los picos emergieron de nuevo de las paredes y el suelo. Yuta giró, dio pasos laterales y caminó con chakra sobre el peligroso paisaje hasta que sus movimientos fallaron, no por un ataque externo, sino interno. Su técnica se detuvo a la mitad, desordenando sus movimientos. Si no hubiera suprimido el dolor, su cuerpo estaría palpitando. Un pico le rozó el muslo y otro le desgarró el hombro, restringiendo aún más sus movimientos mientras la sangre corría libremente. Un ataque que no pudo esquivar vino desde atrás, directo a perforarlo a él y a Eri. Por instinto, lanzó a la niña hacia adelante y el pico se clavó en su espalda, saliendo a centímetros de su pecho. La sangre brotó de sus labios, pero sus órganos no se rompieron ni su corazón se detuvo. Por dentro, huesos, músculos y órganos se desplazaron de formas inhumanas gracias a su instinto de supervivencia. Eri, acurrucada en el suelo, miró hacia arriba con los ojos muy abiertos y gritó suplicando que parara. «No lo mates», lloró ahogada en sollozos. La mano de Overhaul se detuvo antes de rematarlo, no por compasión, sino para culpar a Eri. «Esto es tu culpa», dijo rompiendo el silencio. Le señaló la carnicería y al chico clavado en la pared de tierra, diciéndole que el chico moriría por su egoísmo. Overhaul bajó la mano y el suelo arrastró a Eri hacia él, indefensa. Al mismo tiempo, Yuta se liberó desgarrando su propia carne y tiñendo la tierra de rojo. Antes de que Overhaul pudiera reaccionar, Yuta apareció justo frente a él, sangrando y con los ojos ardiendo en rojo. Lanzó un puñetazo desesperado que obligó al villano a cambiar su postura, alejando a Eri de su alcance. Yuta sabía que correr era lo lógico, pero si Overhaul recuperaba a la niña, todo habría sido en vano. Su mente se aclaró en un solo propósito: si no podía escapar, lo noquearía. Su chakra surgió y sus músculos se tensaron, ejecutando una patada giratoria amplificada con chakra que se estrelló contra la guardia de Overhaul. El impacto rompió el hueso del brazo izquierdo del villano y su postura flaqueó. Los ojos de Yuta se iluminaron, no necesitaba ganar ni dominarlo, solo necesitaba esa apertura para agarrar a Eri. Pero entonces, algo parpadeó en la esquina de su visión del Sharingan, un movimiento minúsculo de la mano derecha de Overhaul. No fue un agarre, solo un roce de la yema del dedo desnudo sobre el antebrazo de Yuta mientras giraba. Fue un toque que no tenía espacio ni energía para evadir. Su respiración se detuvo y su cuerpo se congeló. No hubo dolor ni sonido, solo la horrible sensación de que todo en su interior se volvía rígido de golpe, como si su sangre se convirtiera en piedra y el mundo se hubiera pausado. Overhaul exhaló una vez y dijo: «Te tengo». Capítulo 13. Mugen Koya. El tiempo pareció detenerse en ese instante, trayendo consigo un silencio absoluto. En ese preciso momento, sintió algo que jamás había experimentado, como si cada célula de su cuerpo dejara de obedecerle simultáneamente. Sus pulmones se negaron a tomar aire, sus venas se hincharon y su columna hormigueó. Pero nada de esto era natural ni provocado por él mismo, algo ajeno pulsaba bajo su piel y a través de su sangre, algo intangible que no podía agarrar. Su piel se estiró y sus tejidos se expandieron hasta que se escuchó un sonido húmedo y repugnante. La sangre estalló hacia afuera como si su cuerpo se hubiera vuelto del revés, tiñendo de rojo la tierra junto a Overhaul. A lo lejos, Eri se quedó paralizada a mitad de un paso, con las pupilas contraídas por el horror. Lo que quedaba de Yuta golpeó el suelo convertido en una masa colapsada, manteniendo la forma humana solo en el sentido más vago, con los músculos desgarrados en tiras. Pero qué demonios, las pupilas de Overhaul se redujeron a finas rendijas. Ante él había huesos medio disueltos y órganos desplomados apenas intactos, unidos por una fina y obstinada red de tejido alrededor de un corazón que latía débilmente. La mayor parte de su piel había desaparecido, parecía una escena sacada directamente de una película de terror.
Sin embargo, un hecho permanecía: sigo vivo. La conciencia de Yuta estaba extremadamente borrosa. El último segundo se sintió como si hubiera luchado una guerra brutal. Sentía sus células vibrar y cambiar, atrapadas en una lucha incesante entre ser destruidas y mantenerse unidas. Por un momento casi perdió, pero Sudan pareció sentir lo mismo y tomó una acción fuera de su control: se rindió. Cesó la lucha por las células perdidas y se atrincheró en lo que quedaba, negándose a retroceder. Como si poseyera pensamiento autónomo o un instinto básico de supervivencia, priorizó la vida de Yuta por encima de todo. El resultado yacía allí, sostenido por puro instinto desesperado y un don que se negaba a soltar lo poco que quedaba. La sangre corría como un río y, aun con el dolor suprimido, todo dolía. Si no fuera por eso, probablemente se habría desmayado tras el primer segundo. Maldición. Sigue vivo. La voz de Rappa cortó la niebla de sangre, áspera y casi impresionada, mientras inclinaba la cabeza ante el desastre irreconocible en el suelo. Overhaul no respondió de inmediato, solo observaba, inmóvil y silencioso, con los ojos entrecerrados tras la máscara. Lo que yacía a sus pies no era una persona ni un cadáver, era un error, una imposibilidad sostenida por la pura negativa a morir. Finalmente admitió con voz oscura que no se había contenido. Rappa parpadeó confundido, pero Overhaul se acercó, pisando la tierra empapada en sangre. Normalmente, esto no debería ser posible, murmuró escaneando los restos, fragmentos de hueso intentando unirse, órganos parpadeando entre la disolución y la forma, y tiras de músculo contrayéndose como si intentaran recordar su forma. Nadie ha resistido la deconstrucción antes, y sin embargo tú puedes, aunque sea apenas, dijo Overhaul. Rappa, cruzado de brazos, comentó que parecía más muerto que vivo, pero el villano vio el valor en esa resistencia y ordenó llevárselo. Sin embargo, el cuerpo se estremeció. Con una energía surgida de quién sabe dónde, la cabeza se levantó para mirar a Overhaul a los ojos. Dentro del cuerpo de Yuta había ocurrido una metamorfosis. Bajo una fuerza invisible, sus células comenzaron a proliferar rápidamente impulsadas por una repentina oleada de energía. La forma en esos ojos escarlata cambió, la sangre se acumuló desde los lados y 3 puntos se condensaron y expandieron para formar un patrón negro y rojo. Overhaul retrocedió un paso sorprendido, pero ya era demasiado tarde. En el momento en que el patrón se asentó en los ojos de Yuta, el color se drenó del mundo. Con una visión de túnel, todo cambió antes de restablecerse en algo diferente. Cuando Overhaul recobró el sentido, ya no estaba en el callejón de Machida, sino en un páramo vacío bajo un cielo carmesí infinito, sin sol ni nubes, solo una luna roja sangre que bañaba todo con una luz escarlata. El suelo bajo sus pies era sólido y agrietado, como tierra seca que no había visto lluvia en siglos. Overhaul miró a su alrededor buscando respuestas, pero su voz solo produjo eco. ¿Dónde es esto?, preguntó, flexionando los dedos. Antes de que pudiera hacer nada más, escuchó la voz de Yuta: así que este es el poder del Mangekyou-Sharingan, ¿eh? Overhaul alzó la vista y vio a Yuta de pie a 20 metros, o lo que quedaba de él. Tenía los mismos órganos arruinados, costillas expuestas y huesos visibles a través de los huecos en su torso, luciendo exactamente igual que en el mundo real, excepto que estaba erguido como si el daño no significara nada. Esos ojos en espiral negros y rojos sangraban frescos por lo que quedaba de su rostro. Yuta no lo miraba a él, sino a sus propias manos, flexionando dedos que no deberían existir y examinando su cuerpo con fascinada curiosidad. No me extraña que Sasuke se emborrachara de poder, murmuró con voz distante y cerrando los ojos. Si hubiera tenido esto, salvar a Eri habría sido pan comido. Overhaul repitió el nombre de la técnica con escepticismo, burlándose de lo que consideraba un delirio humano y asegurando que no tenía tiempo para eso. Pero entonces, los ojos de Yuta se abrieron de golpe. El suelo bajo Chisaki se fracturó como cristal roto y estalló. Docenas de picos negros se dispararon hacia arriba en un solo instante, sin advertencia previa. Atravesaron sus piernas, su pecho y sus hombros. Su cuerpo se sacudió y su rostro se torció,
pasando del shock a la furia antes de congelarse cuando más picos atravesaron su columna y cráneo. Veamos qué te parece esto, dijo Yuta con frialdad un segundo después. En el mundo real, el cuerpo de Overhaul convulsionó violentamente, dejando a Rappa atónito. Agujeros se abrieron a través del cuerpo de Overhaul y la sangre estalló desde sus piernas, pecho y cuello como si lanzas invisibles lo hubieran atravesado, exactamente en los mismos lugares que en el páramo ilusorio. No tuvo tiempo ni de gritar, su cabeza se echó hacia atrás, su ojo izquierdo explotó y su conciencia se apagó antes de que pudiera usar su don en sí mismo. Su cuerpo se sacudió levemente y colapsó sin vida ante la mirada de todos. Capítulo 14. Kendo Rappa. El silencio del callejón se rompió por el sonido de una respiración pesada y entrecortada. El cuerpo de Overhaul golpeó el suelo en un colapso húmedo, con las extremidades flácidas y el torso aún convulsionando por las réplicas de una muerte que no había tenido tiempo de procesar. El vapor se elevaba de las heridas que desgarraban su piel y la sangre se acumulaba debajo de él en charcos lentos. Agachado en un charco de su propia sangre, el pecho destrozado de Yuta se agitaba irregularmente mientras miraba el cadáver de Overhaul. El Sharingan en sus ojos se desvaneció, dando paso a un dolor angustiante, un agotamiento profundo y el conocimiento de que acababa de sobrevivir al encuentro más peligroso de su vida. Lo hice, pensó mientras la idea se asentaba. Kai Chisaki era historia y él había sido quien lo logró. Aunque su supervivencia ante una muerte segura a manos de alguien mucho más fuerte era un milagro, su condición decía lo contrario. La sangre brotó de sus labios. Intentó ponerse de pie y falló cuando sus piernas perdieron toda fuerza, obligándolo a apoyarse con sus brazos esqueléticos para no caer. Al examinar su estado, sus rasgos ensangrentados se volvieron sombríos. Primero Overhaul, luego esto. Era un doble milagro que siguiera vivo, pero desafortunadamente no duraría mucho. Su don ya había hecho lo imposible al sobrevivir a la deconstrucción, y el estallido de chakra para usar el Mangekyo Sharingan fue una hazaña igual de pesada. Esperar que eso lo sostuviera mucho tiempo sin ayuda era una quimera, necesitaba un hospital rápido, pero la realidad dictaba que ni siquiera podía caminar. Olvidarse de recuperarse, moriría allí si nadie lo encontraba. Y había otro problema, Eri. ¿Dónde está Eri?, pensó con pánico. Susurró su nombre y sus ojos borrosos barrieron el callejón hasta encontrarla a 10 metros, acurrucada en el suelo y mirándolo con ojos llorosos. Sin embargo, ver a alguien más le provocó un escalofrío que recorrió su columna. No por dolor, sino por la fría comprensión de que no estaba solo. Detrás de Eri, medio oculto por la oscuridad cerca de la pared, estaba Rappa. Estaba de brazos cruzados, mirando con una intensidad inquietante. No se había movido desde que Overhaul cayó, simplemente observó todo. La garganta de Yuta se cerró. Durante la pelea sabía que Rappa seguía siendo un problema, pero tras matar a Overhaul, el villano había pasado a un segundo plano ante la muerte inminente. Ahora, sin nada más que fuerza de voluntad y fibras musculares destrozadas, el peso de su presencia lo golpeó de lleno. Si Rappa quería venganza, Yuta no podría defenderse. Instintivamente intentó activar el Sharingan, solo para darse cuenta de que no tenía chakra. Su cuerpo tembló y se tambaleó mientras la sangre fluía, justo cuando Rappa habló con voz ronca, una mezcla de molestia y respeto: «Ella está bien». Rappa dio un paso adelante, lo que tensó a Yuta, pero el villano lo ignoró. Al llegar al cadáver de Overhaul, lo empujó con la bota y exhaló. «¿Jefe?». No hubo respuesta, solo el goteo rítmico de la sangre contra el concreto. Rappa no era médico, pero había visto suficientes cuerpos rotos para saber cómo se veía un cadáver. Overhaul se había ido. «Realmente lo hiciste», murmuró antes de soltar una carcajada. «Jaja, niño, tienes agallas». Yuta tragó, saboreando hierro, e intentó levantarse de nuevo sin éxito. Rappa negó con la cabeza y le dijo que no se molestara, que estaba acabado. Se agachó junto a Yuta, estudiando el desastre de huesos y sangre que solía ser un cuerpo funcional. «Honestamente, es un milagro que sigas respirando».
Rappa había visto muchas heridas mortales en el ring y nunca le importó la sangre ni romper hombres, pero esto iba más allá de todo lo que había visto. Estaba genuinamente impresionado. Volvió a mirar el cuerpo de Overhaul con el ceño fruncido, pero sin rabia. Rappa vivía para la batalla y la violencia, no para vengar filosofías. Seguía a Overhaul solo porque éste lo había vencido en combate 1 a 1, pero morir así era inaceptable. Se puso de pie y se crujió el cuello. Supongo que eso deja el marcador 1 a 1. Una lástima que no tendrás la revancha, dijo con voz firme. Dio un paso atrás y consideró qué hacer con el chico. Rappa miró la forma deteriorada de Yuta y a Eri, el niño tenía agallas que él respetaba. Lo levantó con cuidado, consciente de la carne a punto de desgarrarse, notando que la respiración del chico se desvanecía. Muy bien, niño. Vamos a, comenzó a decir, pero fue interrumpido por el sonido de sirenas distantes acercándose rápido. Rappa giró la cabeza hacia la entrada del callejón, donde parpadeaban luces rojas y azules. Chasqueó la lengua y dejó a Yuta en el suelo, ni brusca ni suavemente, pues no había tiempo para delicadezas. Supongo que es mi señal. Eri intentó detenerlo, pero Rappa le explicó que no podía quedarse. Si los héroes lo veían con el cadáver de Overhaul y un niño moribundo, tendría una conversación que prefería evitar. Señaló las sirenas que se acercaban y le dijo, ellos lo curarán. Probablemente. Si quieres que viva, quédate con él. Grita cuando se acerquen, haz ruido. Te encontrarán. Dicho esto, Rappa corrió hacia las sombras y sus pasos pesados se desvanecieron en el laberinto de calles traseras. Eri se quedó congelada un instante antes de mirar a Yuta, que ya no se movía y cuyo pecho apenas se elevaba. La sangre formaba un halo carmesí a su alrededor. No, susurró. Tropezó hacia él, cayendo de rodillas con las manos temblando inútilmente sobre su cuerpo destrozado, sin saber dónde tocar. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Los párpados de Yuta aletearon y sus labios se movieron sin emitir sonido. Por favor, no te mueras, suplicó Eri con la voz quebrada mientras su don pulsaba descontrolado en ondas invisibles. Me salvaste, no puedes simplemente. Aferró los restos de la camisa de Yuta y gritó con todas sus fuerzas, ayuda. Alguien ayúdeme. La conciencia de Yuta parpadeó. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara por completo fue el rostro bañado en lágrimas de Eri iluminado por las luces rojas y azules intermitentes. Luego, nada. Capítulo 15. Tienes que estar bromeando 1. Escuela Secundaria UA, Clase 1, a 12:35 del mediodía. La campana del almuerzo sonó e inmediatamente el aula estalló en movimiento. Los estudiantes se estiraban, agarraban sus loncheras y se quejaban de las clases matutinas. Midoriya se puso de pie ajustando su mochila y preguntó a Iida y Uraraka si iban a almorzar. Iida, ya a medio camino de la puerta con sus brazos moviéndose mecánicamente como un robot, afirmó con entusiasmo que una nutrición adecuada era esencial para el rendimiento vespertino. Uraraka comenzó a levantarse, pero se detuvo al ver a Mina y Momo reunidas alrededor del escritorio de Toru, susurrando. Las mangas de Toru aferraban el borde de su escritorio con fuerza. Uraraka parpadeó y le dijo a los chicos que se adelantaran, que tenían una situación. Midoriya preguntó preocupado si Agakure estaba bien, a lo que Uraraka respondió con duda mientras se acercaba. Para cuando llegó, Mina estaba en plena negociación con Toru, insistiéndole en que solo era el almuerzo, pero Toru dudaba de si era necesario ir. Momo suspiró, recordando que necesitaba comer, aunque Toru alegó que trajo una barra de granola, lo cual Momo desestimó como comida pero no una comida. Mina se agachó junto al escritorio preguntando qué pasaba, ya que esa mañana parecía estar bien. Las mangas de Toru se movieron nerviosamente al responder que no estaba bien y que había venido bajo coacción. Uraraka inclinó la cabeza, deduciendo que aún pensaba en el asunto del libro. Mira, sé que suena ridículo, pero ser golpeada 2 veces en 2 días por la misma persona se siente como si el universo se estuviera riendo de mí, confesó Toru. Asui levantó la mano señalando que probablemente él no la vio ninguna de las 2 veces,
pero Toru replicó que eso no lo hacía mejor. Mina, con las manos en las caderas, le preguntó directamente si creía que lo había hecho a propósito. No, admitió Toru, explicando con gestos vagos que simplemente no quería un tercer asalto. Momo se pellizcó el puente de la nariz, llamándola irracional, a lo que Toru respondió que era su irracionalidad. Mina intercambió una mirada con Momo y sonrió con un nuevo plan: irían juntas a devolver el libro. Si él era un patán, Toru podría gritarle, y si no, obtendría un cierre. Toru se negó rotundamente, pero Uraraka y Momo insistieron en que sería rápido y que la querían allí como apoyo moral. Toru gruñó y aceptó a regañadientes, advirtiendo que si era el mismo chico le daría un buen sermón, alzando sus puños invisibles con amenaza exagerada. El grupo se dirigió a la puerta con Toru murmurando detrás que esa era una idea absolutamente terrible. Cafetería, 12:47 del mediodía. La cafetería estaba abarrotada, con estudiantes de todos los cursos y voces superponiéndose en un rugido sordo. Mina escaneó la sala con el libro de texto bajo el brazo buscando dónde se sentaban los de estudios generales. Momo señaló hacia la sección del extremo izquierdo, donde se veían las insignias grises. Se abrieron paso entre las mesas esquivando bandejas hasta que Uraraka señaló una mesa en la esquina. Eran 3 estudiantes, pero ninguno tenía el pelo rojo. Mina frunció el ceño, pensando que no era él, pero Momo reconoció a los estudiantes del incidente de la bandeja. Mina se acercó y los 3 levantaron la vista: una chica con flores en el pelo, Hana; un chico con piel que cambiaba de color, Kimura; y otro con gafas, Tanaka. Mina saludó disculpándose por la molestia y se presentó a sí misma y a sus amigas. Kimura aclaró que lo de la bandeja no había sido culpa suya, pero Mina explicó que en realidad buscaban a alguien y mostró el libro de texto, preguntando si pertenecía a Yuta Akutami. Los 3 se congelaron. Hana sonrió preguntando qué había hecho ahora, pero Mina aclaró que solo necesitaban devolverle el libro que había perdido. Por supuesto que lo perdió, murmuró Tanaka. Momo preguntó si estaba allí, pero la sonrisa de Hana se desvaneció al responder que no había aparecido en todo el día, lo cual era extraño. Toru sugirió que tal vez estaba enfermo y Hana asintió con duda, mencionando que no había enviado ningún mensaje al chat del grupo. Momo le entregó el libro a Hana para que se lo diera cuando volviera y las chicas se alejaron. Uraraka susurró que eso había sido raro, y aunque Asui sugirió que quizás realmente estaba enfermo, Toru se sintió aliviada de no tener que gritarle, al menos hasta mañana. De vuelta en la mesa, Hana miró el libro mientras sus amigos especulaban que probablemente se había quedado dormido. Hana no respondió, solo tamborileó los dedos contra la cubierta pensando que probablemente tenían razón. El cuerpo humano tenía, ¿cuántas eran? ¿30 billones de células? ¿50? Yuta no podía recordarlo bien. Pero durante los últimos momentos de conciencia, estuvo absolutamente seguro de que algo estaba fundamentalmente mal con las suyas. Lo sintió en los últimos segundos, como hilos tensándose, moviéndose y fallando, haciendo cosas que las células no tenían derecho a hacer. Pero incluso esa sensación se desvaneció y cayó en una oscuridad infinita. Sin suelo, sin cielo, sin arriba ni abajo, solo flotando, lento e ingrávido. Se preguntó si eso era la muerte, confundido por un ruido fuerte que no sabía de dónde venía. Alguien gritaba a lo lejos, no palabras, sino ruido urgente y tembloroso. Luego llegó el frío, voces, manos, el sonido de metal y alguien pidiendo una camilla. Su cuerpo fue girado y arrastrado. Un pensamiento aislado cruzó la oscuridad: ya estoy muerto. ¿Por qué morir implica tantos gritos? El mundo lo tragó de nuevo antes de obtener una respuesta. Luz. Sonido. Dolor. Demasiado dolor. Los párpados de Yuta se movieron. Algo pitaba constantemente a su lado y olía fuertemente a antiséptico, hospital. Escuchó voces susurrando a su izquierda, debatiendo sobre huesos que no deberían doblarse y afirmando que su supervivencia era un crimen contra la ciencia médica. Alguien mencionó que una chica llevaba horas en la sala de espera sin moverse, y la palabra Eri atravesó la niebla en su mente.
Los dedos de Yuta se movieron, provocando un grito ahogado de una enfermera y pánico en la sala. Forzó los ojos para abrirlos, pero la luz brillante del techo le hizo arrepentirse inmediatamente cuando el dolor estalló en su torso. ¡Ay! ¿Lo ven? Está vivo, chilló el interno. Yuta miró en dirección a la voz y pidió con voz rasposa que dejaran de celebrar su sufrimiento. Una mujer de unos 40 años, la doctora Ishikawa, entró con expresión de haber visto demasiadas cosas raras. Le dio la bienvenida a la tierra de los vivos y se sentó sin ceremonias. Saltémonos las cortesías. Te trajeron hace 3 días pareciendo que alguien te había pasado por una picadora de carne. Al revés, dijo ella. Yuta se sorprendió al saber que habían pasado 72 horas, la mayoría inconsciente o balbuceando cosas sin sentido. El interno intervino para aclarar que no era ningún dialecto humano, sino puro caos, citando, si muero, borren mi historial de navegación. Yuta deseó sinceramente estar muerto y trató de decir que lo habían sacado de contexto, pero la doctora cortó la charla para ir a lo importante. Su tono se volvió profesional al decirle que tenía la vitalidad más escandalosa que jamás había visto. Su cuerpo estaba dañado más allá de lo que incluso Recovery Girl podría curar eficientemente y no debería haber sobrevivido lo suficiente para recibir tratamiento. Entonces, ¿cómo estoy, vivo?, preguntó Yuta desconcertado. La doctora se cruzó de brazos y explicó que su cuerpo aparentemente había decidido que la lógica médica era opcional. Ellos solo lo conectaron al soporte vital, pero el resto lo había hecho él solo en 3 días. 3 días, de curación, repitió Yuta, atónito ante la revelación. Capítulo 16, tienes que estar bromeando 2. No es curación. Curación implica cicatrización y tiempo de recuperación, corrigió la doctora Ishikawa mientras le mostraba a Yuta unas imágenes en una tableta. Lo que veía Yuta era prácticamente un cadáver, piel desprendida, músculos desgarrados y carbonizados, y huesos visibles de formas antinaturales. ¿Ese soy yo?, preguntó conmocionado. La doctora confirmó que ese era él hace 72 horas, con órganos fallando y hemorragias internas, un estado que debería haberle provocado un paro cardíaco antes de llegar a Machida. Sin embargo, allí estaba, despierto y con la piel intacta. La doctora concluyó que su don lo había mantenido con vida. Aunque Yura no se sentía bien, ella le aseguró que estaba sorprendentemente estable comparado con su estado inicial. Le pasó un espejo de mano y Yuta vio su reflejo, pálido, ojeroso y despeinado, pero normal. De todos modos, tus signos vitales se estabilizaron anoche, así que te trasladamos de cuidados intensivos al Hospital General de Machida. Pequeños milagros y mucho papeleo lo hicieron posible, suspiró la doctora. Al mencionar Machida, Yuta preguntó por su madre, temiendo lo peor. La doctora confirmó que ella había estado allí todo el tiempo, sin irse más que para lo esencial. Va a matarme, pensó Yuta, pero la doctora le aseguró que su madre estaba más preocupada por mantenerlo vivo. Le señaló a través del cristal, su madre dormía en una silla de ruedas, agotada. No se quiso ir, ni cuando insistimos. Rodó hasta aquí sola a pesar de que 2 enfermeras le suplicaron que no lo hiciera, explicó Ishikawa, calificándola de mujer aterradora. Antes de irse, la doctora le advirtió que no se moviera ni intentara nada inteligente. Yuta se quedó mirando a su madre a través del vidrio, se veía más pequeña y delgada de lo que recordaba. Había pasado 3 días esperando, probablemente culpándose. Intentó sentarse, pero un dolor agudo lo obligó a desistir. Poco después, una enfermera entró y, a petición de Yuta, despertó a su madre. Aiko se despertó sobresaltada y, al ver a Yuta despierto, rodó su silla hacia la habitación. Se detuvo junto a la cama con los ojos enrojecidos y aspecto de no haber dormido en días. Yuta, susurró. Él la saludó y ella tomó su mano, fría. 3 días, dijo con voz temblorosa. Pensé que te perdía. No vuelvas a hacerme eso nunca. Yuta prometió intentarlo, aunque sabía que no era suficiente. Aiko se secó las lágrimas y, endureciendo su expresión, exigió saber qué había pasado. Es complicado, evadió Yuta, pero ante la insistencia de su madre,
explicó que vio a una niña aterrorizada y no pudo dejarla allí. Aiko, usando su don, detectó que no mentía del todo, aunque Yuta omitió la parte de matar a alguien. Ella comprendió por qué lo hizo, pero le recordó firmemente que solo tenía 15 años y casi muere. Eres igual que tu padre, imprudente, terco y demasiado valiente para tu propio bien, dijo con los ojos húmedos. Luego cambió el tema al asunto de la mentira telefónica. Yuta intentó evitarlo, pero Aiko no cedió. ¿Inventaste un interés romántico para despistarme?, preguntó arqueando una ceja. Yuta admitió que sí, y para su sorpresa, Aiko se rió de lo mal mentiroso que era. Tienes suerte de estar vivo, o te mataría yo misma, bromeó, antes de hacerle prometer que la próxima vez no le mentiría ni le ocultaría nada. Justo entonces, dos detectives entraron, Oshino y Tanabe. Aiko intentó detenerlos alegando que Yuta acababa de despertar, pero ellos insistieron en que era una investigación en curso. Yuta aceptó responder sus preguntas para calmar a su madre, quien decidió quedarse. Yuta contó una versión simplificada de los hechos, se durmió en el tren, bajó en Machida, vio a la niña con un hombre con máscara de plaga y trató de ayudar, lo que provocó el ataque de Overhaul. Los detectives confirmaron que la descripción encajaba con Kai Chisaki. Cuando preguntaron cómo murió Chisaki si Yuta solo sobrevivió, Yuta fingió sorpresa por la muerte del villano y soltó su coartada maestra: vi a alguien más, alto, pelo blanco, máscara ninja y una cicatriz en el ojo izquierdo. Los detectives pidieron un artista de bocetos. Yuta describió a su salvador con detalle: pelo blanco y puntiagudo, máscara cubriendo nariz y boca, cicatriz vertical en el ojo izquierdo. Cuando le mostraron el dibujo final, Yuta confirmó: sí, ese es él. En la pantalla había una recreación casi perfecta de Ataque Kakashi. Los detectives se fueron prometiendo seguir la pista. En el silencio de la habitación, Aiko miró a Yuta con escepticismo, un vigilante enmascarado. Yuta mantuvo su cara de póker y respondió: eso es lo que vi. Aiko no parecía convencida, pero no presionó más. Yuta se hundió en la almohada, aliviado, había logrado vender la mentira. Ahora solo tenía que esperar que nunca encontraran a Kakashi. Capítulo 17, Nuevos hogares, nuevos problemas. Pasaron 3 días borrosos entre papeleo y burocracia policial. Hubo reportes, preguntas de seguimiento y evaluaciones médicas. El detective Oshino llamó 2 veces, y en ambas ocasiones Yuta se apegó a su historia hasta que el oficial pareció satisfecho o simplemente dispuesto a pasar página. En resumen, el CIA Saika ya había colapsado. Sin Overhaul, la organización se desmoronó, los altos mandos desaparecieron y solo arrestaron a un puñado de secuaces que no sabían nada útil. Con Kai Chisaki muerto, el caso se archivó discretamente y la participación de Yuta quedó registrada como defensa propia. No hubo cargos ni juicio, solo una nota al pie en una investigación destinada a acumular polvo. 3 días después, Yuta recibió el alta con el cuerpo aún adolorido y tomó un taxi hacia la dirección que le había dado su madre. Al llegar al centro de acogida, las puertas automáticas se abrieron revelando un vestíbulo que olía a desinfectante y crayones, decorado con dibujos infantiles pegados en las paredes. Tras identificarse en recepción y confirmar que venía a ver a Eri, una empleada de mirada amable lo guió por un pasillo lleno de puertas y murmullos suaves. Se detuvieron frente a una pequeña habitación y la mujer le indicó que la niña había estado preguntando por él. Yuta tragó saliva, agradeció y se dispuso a tocar, pero la puerta se abrió desde adentro antes de que pudiera hacerlo. Eri estaba allí, descalza y envuelta en una manta. Tras mirarlo medio segundo con los ojos muy abiertos, se lanzó hacia él abrazándolo por la cintura. El impacto le arrancó una mueca de dolor a Yuta. Sobrevivir a lo equivalente a una trituradora dejaba secuelas y el abrazo de una niña de 6 años tenía su fuerza. Se quedó inmóvil un momento antes de poner una mano sobre su cabeza y saludarla suavemente, pero no hubo respuesta, solo temblores y lágrimas empapando su camisa. Yuta suspiró asegurándole que aún no estaba muerto, lo que provocó que ella lo apretara más fuerte. La cuidadora comentó en voz baja que la niña no había hablado en toda la mañana.
Yuta sintió y esperó hasta que el temblor de Eri cesó, se arrodilló para mirarla a los ojos y le prometió que no iría a ninguna parte. Cuando ella finalmente susurró un débil "está bien", la cuidadora les informó que podían pasar a la sala común donde su tutor ya estaba esperando. 20 minutos después, en una pequeña sala llena de juguetes desgastados, Eri seguía pegada al costado de Yuta como si fuera su escudo. Frente a ellos, bebiendo té con calma, estaba Aiko Akutami. Resultó que el estado inicial de Eri era peor de lo imaginado, negándose a hablar con nadie hasta que la madre de Yuta se ofreció como voluntaria. «Estoy solicitando una transferencia de acogida de emergencia», dijo Aiko con total naturalidad. Yuta parpadeó, pensando que había escuchado mal, pero ella continuó señalando que él casi había muerto por esa niña y que Eri confiaba en ellos. Aunque Yuta intentó argumentar que adoptar no era una decisión que se tomaba a la ligera, Aiko lo cortó diciendo que ya había firmado los formularios preliminares mientras él estaba inconsciente, aprovechando que las verificaciones de antecedentes ya estaban hechas. Yuta se giró tan rápido hacia la cuidadora que le crujió el cuello cuando ésta trajo más papeles. «¿Investigaste todo esto mientras yo estaba en el hospital?», preguntó el incrédulo. «Tuve tiempo», respondió Aiko encogiéndose de hombros y firmando. La cuidadora confirmó que, dada la situación y el apego de Eri, la junta estaba dispuesta a acelerar el proceso. Yuta se frotó la frente, sintiendo que había despertado en medio de una conspiración familiar, pero al sentir un tirón en su manga y ver la mirada esperanzada de Eri, suspiró rendido. «Bien», aceptó, sabiendo que no podía hacer nada al respecto. Poco después, cuando Eri fue a una revisión rápida, un miembro del personal le informó a Yuta que gente de la UA lo esperaba afuera para un seguimiento médico. Su estómago dio un vuelco. En la enfermería de la UA, apenas 10 minutos después de llegar, Recovery Girl ya lo estaba golpeando con su bastón y regañándolo por su terrible estado mientras Aizawa, Tsukauchi y el director Nezu observaban. La anciana sanadora comentó que su vitalidad era extraña y que su don estaba haciendo algo inexplicable para sanarlo, pero le prohibió terminantemente correr, entrenar o hacer cualquier estupidez. Tsukauchi confirmó que su declaración de defensa propia era válida y que el caso estaba cerrado, aunque Nezu mencionó con una sonrisa afilada un detalle interesante en el reporte: un vigilante misterioso de pelo blanco y máscara. Yuta mantuvo su cara de póker atribuyendo la descripción al artista del boceto. Nezu aceptó la mentira con calidez sospechosa, recordándole que tenía 7 días para sanar si quería participar en el festival deportivo y que debía asistir a sesiones de terapia. Al atardecer, el cielo se teñía de violeta fuera del centro de acogida. Aiko esperaba junto a un taxi mientras Eri sostenía la manga de Yuta con ambas manos. «Vamos, volvamos a casa», dijo su madre. La niña dudó un instante hasta que Yuta se agachó ligeramente para asegurarle que vendría con ellos. Con un suave asentimiento, subieron al vehículo. Aiko, rompiendo el momento sentimental, ordenó secamente: «Cinturones los dos. Si te vuelves a abrir una herida, te ataré a una cama». Yuta, sabiendo que no era una amenaza vacía, obedeció de inmediato. Capítulo 18, Nuevo hogar, nuevos problemas, parte 2. La puerta principal de la residencia Akutami se abrió con un clic y Yuta entró primero, frotándose la nuca con una mueca. Aunque el don de Recovery Girl había sido un salvavidas y externamente se veía bien, la incomodidad física persistía, haciéndole preguntarse por qué su cuerpo seguía protestando. Eri se asomó tímidamente detrás de él con la manta a modo de capa, seguida por Aiko. «Zapatos fuera», ordenó ella automáticamente. Yuta refunfuñó que ya lo sabía, agachándose lentamente como un anciano, lo que le valió un suspiro de su madre. «Te mueves como un pensionista», se burló ella. Eri lo imitó con movimientos diminutos y cuidadosos, buscando su aprobación al terminar. «Lo hiciste genial», le dijo Yuta, y ella asintió una vez antes de que Aiko intentara guiarla hacia su nueva habitación. Sin embargo, la niña se aferró a la sudadera de Yuta como si fuera su línea de vida, obligándolo a acompañarlas. Empujando la silla de ruedas de su madre, Yuta llevó a las dos mujeres hacia los cuartos temporales.
La habitación era pequeña pero cálida, con sábanas frescas y peluches que Aiko había comprado en tiempo récord. Eri entró y se quedó paralizada, encogiéndose bajo su manta como si no supiera qué hacer con el espacio. Yuta suspiró, se arrodilló a una distancia prudente y le dijo suavemente que el lugar era suyo por ahora. Al ver que ella no se movía, él se sentó en la cama primero para demostrar confianza, y ella lo siguió de inmediato. Aiko, observando la escena con resignación, decidió ir a preparar la cena, dejando a Yuta a cargo del apoyo emocional. El silencio se volvió incómodo hasta que Eri preguntó en voz baja si le dolía lo que le había pasado. Yuta admitió que un poco, pero ¿qué pasaría? Me alegro de que no te hayas ido, susurró ella. Él le revolvió el cabello, pensando fugazmente si estaba sufriendo el síndrome del protagonista, pero descartó la idea al sentir la confianza de la niña. Desde la cocina, Aiko sonrió, convencida de haber tomado la decisión correcta. La cena fue tranquila, con Eri comiendo con cautela mientras Aiko establecía las nuevas reglas de la casa, cenar juntos, reportar cualquier imprudencia de Yuta y hora de dormir a las 8:30. Cuando Yuta intentó protestar, Aiko lanzó la bomba, estaba castigado. Sin videojuegos, ni televisión. Pero salvé a Eri, se quejó él. Sin peros. Casi me das un infarto, sentenció ella. Yuta se recostó en la silla, derrotado, aceptando que esa era su vida ahora bajo la mirada atenta de Eri. 30 minutos después, la niña ya dormía abrazada a un conejo de peluche. Aiko advirtió a Yuta en el pasillo que, si volvía a asustarla así, el castigo duraría hasta la graduación. Exhausto, Yuta se retiró a su habitación, recordando de golpe que el festival deportivo era en 7 días y que llevaba casi una semana sin contactar a sus amigos porque su teléfono había sido destruido en la pelea. Pasó la medianoche y Yuta no lograba conciliar el sueño, algo se sentía mal internamente. Se levantó, estiró las extremidades y comprobó que, aunque Recovery Girl había curado el daño físico, algo más profundo fallaba. Activó su Sharingan y miró hacia su interior, visualizando sus vías de chakra. Se quedó helado. Las vías brillaban débilmente bajo su piel, pero no estaban lisas, estaban deshilachadas y tensas, especialmente cerca de su núcleo, como tuberías que no fueron diseñadas para soportar tanta presión. Comprendió de inmediato que era el precio por usar el Mangekyou Sharingan contra Overhaul sin tener las reservas suficientes. Recovery Girl había curado su carne, pero el daño en las vías de chakra era algo que la medicina convencional no podía arreglar. Con solo 7 días para el festival, Yuta se dio cuenta de que sus reservas habían aumentado tras la experiencia cercana a la muerte, pero sus conductos estaban rotos. Usar chakra le dolería, y mucho. Bueno, eso apesta, concluyó exhalando lentamente mientras miraba al techo.